Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando de un tema un poco diferente porque usualmente preparo videos de las monedas de Estados Unidos, pero hoy estaré hablando sobre 11 monedas de China que se consideran las más valiosas. Estoy seguro que habrá otras monedas chinas que se consideran valiosas, pero solo estaré mencionando estas 11 monedas. Les recuerdo que los precios pueden cambiar con el tiempo dependiendo de la demanda de los coleccionistas y el mercado actual numismático. También hay que considerar varios factores tal como el grado, atractivo visual, errores y variedades, entre otros detalles. Estoy segura que muchos de ustedes tienen unas cuantas monedas de China en su colección y están interesados en conocer estas monedas que voy a estar mencionando. China es una de las sociedades más antiguas del mundo y su historia de acuñación se remonta a la década de 1770. Sin embargo, las monedas chinas antiguas más valiosas se acuñaron en el siglo XX y algunos a finales del siglo XIX. Al igual que con otras monedas, conviene prestar atención al estado y al año al evaluar si una moneda china antigua vale dinero. También le menciono que si desean más información de alguna de estas monedas, le dejo en la cajita de información aquí abajito del video el sitio web de en.numista.com. En pantalla le colocaré los detalles de la moneda que voy a estar hablando y su valor. Empecemos hablando sobre la moneda del año de 1927 de plata, que presenta el retrato de uno de los señores de la guerra más poderosa de China, Chan Song Lin. Y tal vez no estoy pronunciando correctamente su nombre, lo sé, pero le dejo en pantalla escrito su nombre. También conocido como Chan Shuolin. Este líder fue carismático y que sabía cómo acumular poder y riqueza. La moneda está calificada como MS-62 y en una subasta en el 2022 en Japón, esta moneda se vendió por la cantidad de 2.125 millones de dólares. ¡Wow! Increíble. Veamos la siguiente moneda del año de 1867 de plata, que fue parte de un lote subastado en Japón en el 2022. Y la Casa de la Moneda de Hong Kong acuñó esta antigua y rara moneda china. Fue calificada como PF63 más y se vendió por un precio estimado de 1.99 millones de dólares. Impresionante estos precios. La próxima moneda es del año de 1932 de plata, que fue subastado en Japón en el 2022, y la moneda presenta un barco en el lado reverso de la moneda y con letras que indican que fue parte de una moneda experimental que nunca se puso en circulación, lo que lo hace extremadamente raro. Y la compañía que certifica moneda NGC, Numismatic Guarantee Company, calificó esta moneda como MS60 y se vendió por una cifra récord de 1.41 millones de dólares. Increíble. Estos precios están increíbles. Veamos la cuarta moneda del año de 1928 de plata y presenta un automóvil que pertenecía al gobernador de la provincia, Zhou Yinchen.
Oh, Dios mío. Y la moneda fue acuñada en su honor después de que ordenara la construcción de una carretera muy necesaria en la región. Según la compañía que certificó la moneda, PCGS, o sea, Professional Coin Granting Service, la moneda tiene una calificación de AU58 y se vendió por un precio estimado de $90,000. Y esto fue en el evento Champion Auction del 2018 en Hong Kong. Veamos la quinta moneda y es del año de 1896 con denominación de 50 centavos. Y estas monedas fueron acuñadas con troqueles creados por un industrial alemán, Otto B., lo que hace que la moneda aumenta drásticamente el valor. Y esta moneda en particular fue calificado como MS-62 y se vendió por $140,000 en una subasta en el 2021. Observemos la siguiente moneda del año de 1916, yuan, y porque la moneda es escasa, hace que esta moneda sea extremadamente rara y caros. En el lado anverso de la moneda presenta el retrato del emperador gobernante Yuan Shi Kai y en el lado reverso se observa un retrato del dragón volador. La moneda de 1896 es calificado como MS-64 por NGC y se subastó por la cantidad de $520,000. Y esto fue una subasta en el 2021 en Hong Kong. Bueno, estos detalles los menciono para los que desean buscar más información sobre estas ventas. Veamos la siguiente moneda del año de 1912 con el retrato de Yuan Shi Kai, un oficial militar que sirvió bajo la dinastía y que más tarde se convirtió en el primer presidente de la República de China en 1912. Esta moneda se vendió por $345,000 en una subasta en el 2015. ¡Wow! La siguiente moneda es del año de 1916 en honor a Hun Sen, quien reemplazó a Yuan Shi Kai después de su muerte, y es una moneda muy buscada. En el lado anverso verán el retrato de Hun Sen con un sombrero y vestido con equipo militar. En el lado reverso hay una representación del dragón volador y letras chinas. Esta moneda calificó como MS-67 y se vendió por $840,000 en una subasta en el 2022. La próxima moneda tiene una historia muy interesante y es del año de 1989. Se acuñó unas 2.500 monedas en la ceca de Shenyang para venderlas en los Estados Unidos. Sin embargo, debido a la escala de tensión política entre los dos países, el gobierno chino ordenó que se destruyeran todas las monedas acuñadas. En el lado anverso hay una imagen del dragón volador y letras que describen la denominación de la moneda, mientras que el lado reverso representa la Gran Muralla China. Esta moneda se vendió por $400,000 en una subasta en diciembre del 2017. Veamos la siguiente moneda del año de 1907, dólar de oro, que fue acuñado durante el régimen de Quang Su de la dinastía. En el lado anverso hay una representación de un dragón volador acompañado por las letras Gran Moneda de Oro
Y esta moneda fue calificado como MS-63 y fue subastado por $150,000 en una subasta en el 2018, realizado por Heritage Auction. Por último, veamos la interesante moneda de la dinastía Jin que gobernó China desde el 226 al 420 a.C. y fue durante esta época cuando se introdujo la moneda más antigua en efectivo para facilitar el comercio y agilizar la acuñación del país. La moneda presenta un agujero en el medio y 4 inscripciones a su alrededor que simbolizan el periodo de que se acuñó la moneda. Y es verdad que esta moneda ha perdido completamente la pátina y parte de las inscripciones, pero esta moneda fue descubierta en el 2011. Se llegó a vender por $597,000. Y realmente es una moneda sorprendente a pesar de ser antigua. Y la verdad que al ver todas estas monedas hace que uno desea coleccionar monedas chinas, ya que para muchos coleccionistas que ven este tipo de pasatiempo interesante y gratificante, si saben qué buscar. Dada la historia del país, existen muchas monedas diferentes, pero no todas valen dinero. También es importante recordar que las monedas chinas son propensas a ser falsificadas. Por lo tanto, presten atención a la hora de invertir en comprar estas monedas. Les recomiendo, si su presupuesto se lo permite, comprar monedas certificadas en grado de Mint State, idealmente acuñadas entre los años de 1800 a 1900. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, apreciaría un like y sobre todo que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares toda esta información numismática. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo haga hoy y muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.